programada para el día de hoy. Esta semana todos debemos participar y desarrollar la competencia de búsqueda e investigación bibliográfica adecuada. Ya hemos mencionado que sin una buena búsqueda bibliográfica, sin una buena investigación bibliográfica, no podemos avanzar en una búsqueda científica. Así que vamos a empezar a compartir la pantalla el día de hoy, entonces, y vamos a tener la clase que ustedes ya la tienen en la plataforma, la pueden haber ya descargado, y yo voy a empezar aquí la presentación. Cualquier pregunta, háganla por favor por vía de audio. Mientras tengo la pantalla completa, no voy a poder leer entonces los mensajes que manden por el chat. Así que pueden utilizar su audio en cualquier momento. Muy bien, entonces, la investigación frente a un paciente, cuando no sepamos qué es lo mejor para ese paciente, frente a un problema de salud pública, etcétera, es muy importante el tema de investigación bibliográfica, ¿ok? Veremos algunos conceptos, como por ejemplo los motores de búsqueda, veremos conceptos como qué significa el mesh, los entry term, los DEX, buscaremos también, por supuesto, qué es el thesaurus y cuál es el thesaurus que se usa en ciencias de la salud, las competencias digitales virtuales en Internet. También haremos uso de los operadores booleanos, básicamente AND, OR y NOT. Y por supuesto, las palabras clave, los keywords o los keywords que tenemos que utilizar en nuestra búsqueda bibliográfica. En ese concepto es importante que la búsqueda bibliográfica y documental es la primera condición para resolver cualquier problema informativo que plantee en el curso de cualquier actividad profesional, ¿sí? Y para que sea efectivo es preciso conocer los procedimientos lógicos que nos conducirán a la obtención de resultados satisfactorios, ¿ok? Entonces, la búsqueda bibliográfica y documental ocupa un lugar importante y garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación. Algunas veces queremos discutir algún aspecto de su proyecto, pero si ustedes no han hecho una buena búsqueda bibliográfica, la calidad de esos fundamentos teóricos va a ser cuestionable. Por eso es que esto es el segundo paso fundamental en el proceso de investigación. Es un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido de material empírico, impreso y gráfico, físico y o virtual. Hoy, en la era del conocimiento y en la era digital, la búsqueda de la información científica es clave en el proceso de investigación. Y esto servirá como fuente teórica, como fuente conceptual y o metodológica para cualquier investigación científica determinada, ¿ok? Así que este paso es fundamental para todos nosotros. La investigación documental, incluyendo el estudio de documentos de casos, es una herramienta sistemática al servicio de la investigación científica específica. Y nos permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que ustedes quieren realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, porque vamos a ver lo que ya se hizo y lo que no se hizo, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sean necesarios o mejorarlos, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras finalidades. En conclusión, todo el proceso de búsqueda bibliográfica y de investigación bibliográfica es esencial en la investigación científica. Hay 3 criterios importantes que ustedes deben recordar y lo aplicaremos en la parte práctica, en la parte de los ejercicios. El criterio de pertinencia. En su búsqueda ustedes pueden encontrar N cantidad de artículos o papers. Hoy tenemos que tener criterio de pertinencia. ¿Cuáles trabajos, cuáles artículos son los que se adecúan de manera pertinente, adecuada, óptima al trabajo de investigación? Entonces tengo que seleccionar. Seguramente de 2.000 trabajos publicados, aunque son millones de artículos que se publican por año, tenemos que tener el criterio de pertinencia. Este artículo
es pertinente para mi búsqueda y para mis referencias bibliográficas. El criterio de exhaustividad. No podemos solamente buscar en un solo lugar y decir, doctor, solamente encontré 2 o 3 artículos para mi tema. Y eso nos ha pasado varias veces. Vienen los estudiantes y no encuentro referencias bibliográficas para mi tema de investigación. Hay que buscar exhaustivamente, no solo en español, hay que buscar en inglés, hay que buscar en varios motores de búsqueda, en artículos, en libros, en tesis, etc. Y finalmente, el criterio de actualidad. ¿Qué significa eso? Significa que sus referencias deberían ser el 70 al 80% por lo menos de los últimos 5 años, ¿sí? No es conveniente que toda su bibliografía, que todo su marco teórico, que todas sus referencias sean del año 1980, 1990, etcétera. Es siempre importante mantenerse actuales. Se sugiere que el mayor porcentaje de referencias y de artículos seleccionados sean actuales, de los últimos 5 años. Se podrá incorporar algunos artículos de los últimos 10, 15 o 20 años que sean muy significativos, por supuesto, pero no van a ser la mayoría, ¿ok? Muy bien, cuando queremos buscar, debemos usar una lista de palabras o términos controlados que representan conceptos. Eso se denomina thesaurus o tesauro en español, ¿ok? El tesauro existe para diferentes búsquedas de palabras clave o términos controlados o conceptos específicos. Ya veremos que después el tesauro utilizado en ciencias de la salud es el MESH, ¿sí? O encabezamientos temáticos médicos en la lengua inglesa. Pero hay tesauros para todas las disciplinas. Aquí vamos a ver el tesauro de la UNESCO. Ustedes pueden hacer clic y ir después, y ahí pueden buscar sus palabras claves en Wikipedia, Visual Thesaurus, este que tiene que ver con temas de Argentina, etcétera, ¿no? Pero básicamente hoy veremos que los descriptores en ciencias de la salud que se encuentran en VIREME, ¿sí? Y por supuesto lo que ya ha sido mencionado del PACMEC, son los dos lugares por excelencia en la búsqueda en ciencias de la salud, ¿ok? Pero también un motor de búsqueda interesante e importante no deben dejar de también frecuentar es el motor de Google académico, también llamado Google Scholar, ¿sí? Cuando ustedes ingresan en el Google y ponen Scholar o académico en español, van a encontrar entonces la posibilidad de hacer búsquedas ya dentro de artículos científicos. También está el Google Books y también está el Google Libros, que también pueden utilizar en su búsqueda. Hoy voy a centrarme en una búsqueda sistemática y que lo pondremos en práctica. Les vamos a proveer de 2 plantillas en PowerPoint en las que ustedes van a primero aprender la secuencia de 7 pasos para que finalmente puedan realizar su búsqueda de su tema y su pregunta de investigación, ¿ok? Hay 7 pasos, como vemos aquí, para realizar una buena búsqueda bibliográfica. El paso 1 es plantear adecuadamente la pregunta de investigación. El paso 2 es plantear los criterios de elegibilidad. El paso 3 es la búsqueda de términos claves, keywords, palabras clave. El paso 4 es identificar sinónimos, llamados también otros términos, o entry terms, ya veremos luego. El paso 5, la asignación de etiquetas o términos, con qué van a buscar, con qué, dónde y cómo queremos que busque, ¿sí? Luego, después que ya tenemos las palabras claves y lo tenemos etiquetado, vamos a unirlo con los operadores booleanos, OR y luego después AND. Y el paso 7, aprenderemos a usar la búsqueda avanzada de PACMEC, ¿ok? Esto es importante para cuando ustedes realicen este proceso, que por otro lado es un proceso iterativo, es un proceso que no es lineal, que no sale en el primer intento, sino que requiere repeticiones, repeticiones y repeticiones, y eso significa que ustedes van a tener que desarrollar esa competencia, ¿sí? Autonomía en la búsqueda, trabajo en equipo, son 2 competencias que deben lograr con este tipo de herramienta de búsqueda bibliográfica. Entonces, 7 pasos fundamentales en la búsqueda bibliográfica. Muy bien. El paso 1, veamos el paso 1, plantear la pregunta de investigación. Entonces ahí está cómo se define la anemia, cómo se extrae la muestra de sangre, etc.
Estas preguntas se pueden responder en libros, en fuentes de consulta, ustedes podrán usar el Back Today, que está disponible, o el Messkey, etcétera, ¿no? Pero debemos nosotros saber si va a ser en adultos, por ejemplo, mayores de 50 años, sin antecedentes. Realizar colonoscopia cada 5 o 10 años reduce la mortalidad por cáncer de colon, ya es una pregunta. Resulta que hemos visto que los pacientes tienen anemia y queremos saber si la colonoscopia cada 5 o cada 10 reduce o no la mortalidad por cáncer de colon. Mujeres embarazadas, la violencia familiar aumenta el riesgo de tener parto pretérmino, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, tenemos que, de la pregunta clínica, de la pregunta de investigación, transformarlo en lo que se conoce como pregunta PICO, PECO o PEO, por sus iniciales en inglés. P-I-C-O, pregunta PICO, pregunta PECO, o cuando no están estas dos, básicamente es pregunta PEO. ¿Ok? ¿Qué significa cada uno de estos? La P significa la población de estudio. En mi pregunta tiene que estar claramente definida mi población. La I aplica básicamente para estudios de intervención, los estudios experimentales, en los que hay una intervención, un procedimiento, un enfoque terapéutico, un método diagnóstico, etc. En general, la mayoría de los estudios que ustedes van a realizar son de exposición. Exposición ya sea de cohorte, de casos y controles, etcétera, transversales, entre otros. Entonces, será la pregunta PECO con exposición, excepto que hagan un estudio cuasi experimental con una intervención o un estudio experimental, ¿no? Y en este caso tenemos la C de control o comparador. ¿Hay grupo control? ¿Hay un grupo comparador? Esto puede ser opcional. No es necesario para la búsqueda sistemática. Lo podemos encontrar posteriormente. Todo viene de outcome o resultado o evento de interés. En este momento ustedes deben estar preguntándose cuál es mi evento de interés, cuál es mi resultado final de mi trabajo de investigación. Entonces, muy importante saber cuál es el evento de interés. Si yo les digo nuevamente el ejemplo, evaluar la relación entre el cigarrillo y cáncer de lengua en personas fumadoras del servicio de neumología del Hospital 2 de Mayo, año 2019, ¿cuál será el outcome? ¿Cuál será el evento de interés? El evento de interés obviamente es cáncer de lengua. Cáncer de lengua, ¿sí? Entonces, ok. Pero, por ejemplo, en la pregunta que hacíamos aquí en relación a la colonoscopía, ¿no? Esta pregunta que está acá. ¿Realizar o no colonoscopía cada 5 o 10 años? Población, varones, es decir, pacientes masculinos de 50 años sin antecedentes. Exposición o procedimiento o intervención. Colonoscopía cada 5 años. El control será los que hacen colonoscopía cada 10 años. Y el outcome o respuesta o evento de interés será mortalidad por cáncer de colon. ¿Sí? Yo quiero saber si las personas que se les practica colonoscopía cada 5 años reducen su mortalidad por cáncer de colon después de 10, 20 o 30 años de seguimiento. Fíjense qué interesante, ¿no? En las mujeres embarazadas, por ejemplo, población, la violencia intrafamiliar versus los que no tienen violencia intrafamiliar, ¿tiene relación con el parto pretérmino? Entonces, es una pregunta clínica transformada en una pregunta PICO o PECO. Adultos con sospecha de sepsis. Aquí tenemos el SIRS, ¿sí? Síndrome respiratorio. En este caso, el grupo control con QSOFA y el outcome fue evaluar la sensibilidad y la especificidad. En pacientes con sospecha de sepsis en emergencia, la utilización de SOFA, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome respiratorio agudo, ver la utilidad del QSOFA en cuanto a sensibilidad y especificidad. El outcome, el resultado, el evento de interés, lo definen ustedes. Podría ser mortalidad, podría ser tasa de respuesta, podría ser mejoría radiológica, podría ser cambio de valores en la hemoglobina, etc. ¿Okay? Eso es entonces la pregunta de investigación. Aquí algunos consejos que ustedes van a poder revisar. ¿Sí? ¿Cómo se describe al grupo de pacientes de interés recién nacidos con amenaza de secreción purulenta en los ojos, por ejemplo? Si se administra o no antimicrobianos parenterales frente a los que no recibieron ese tratamiento o recibieron nitrato de plata, es el grupo control, el estándar. Y entonces medir la perforación ocular. ¿Qué se espera que suceda a la población
es el resultado, ¿ok? Ahí está entonces, esto fue obtenido de Churchill Livingston, Madrid, año 1997. Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico para que vayamos entre todos, ¿no? Supóngase que usted está en consultorio y está viendo pacientes con forunculosis recurrente, ¿sí? Forunculosis recurrente. Y nos preguntamos, ¿dar antibióticos profilácticos disminuye la recurrencia en pacientes con forunculosis recurrente? Esa es la pregunta clínica. Ok, vamos a transformarla en una pregunta pico. Población. ¿Cuál será la población? ¿Cuál será la población? Aquí está claro, ¿no? ¿Cuál será la población? ¿Cuál será la intervención? Y aquí también está claro, ¿sí? ¿Cuál será el comparador? Los que no reciben antibióticos profilácticos. ¿Y cuál será el outcome? Disminución de recurrencia, ¿ok? Entonces, ahí van a ver entonces los ejemplos que ustedes pueden tranquilamente realizar. En niños prematuramente, en comparación con los nacidos a término, ¿cuál es el subsecuente riesgo de presentar sordera? ¿Ok? Población, entonces, niños nacidos prematuramente. Exposición, ¿sí? ¿Cuáles son? Los que la prematuridad, comparación, niños a término, y el outcome, riesgo de sordera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Lactantes menores de 6 meses que toman fórmulas maternizadas tienen mayor riesgo de desarrollar asma. Población, lactantes menores de 6 meses. Exposición, fórmulas maternizadas. Comparador, lactancia materna. Outcome, riesgo de desarrollar asma. Asma, asma, ¿ok? Entonces, ahí tenemos ejemplos característicos de pregunta PICOX. Muy bien, luego después tenemos que plantear claramente los criterios de elegibilidad. Los participantes, hay muchos que son lactantes, la exposición, lactancia con fórmula. El grupo control lo estoy retirando solo para fines prácticos, porque no hay necesidad del grupo control necesariamente en su búsqueda. Y el outcome, para hacer una búsqueda PEO, que es la búsqueda que queremos que todos ustedes puedan realizar. Asma. Entonces, criterios de elegibilidad, ¿sí? Definición de lactantes, características importantes, demografía, dosis que está recibiendo de la lactancia, tiempo, condiciones de exposición, asma, definición de desenlace e instrumento para evaluar, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos los criterios de elegibilidad, menor de 6 meses, nacidos a término. En cambio, los expuestos son uso de fórmulas maternizadas, usadas como sustituto o complementario a lactancia materna. Y finalmente, asma es diagnóstico clínico por pediatría o neumólogo o medido con espirometría. Entonces, ya tenemos nuestra población, ya tenemos la exposición, ya tenemos el outcome, que es asma. El siguiente punto, el paso 3, es buscar las palabras clave, los términos clave, ¿ok? Muy bien, los términos clave. Antiguamente, cuando íbamos a las bibliotecas, era el lugar donde encontrábamos los libros que queríamos buscar. Había una persona que era el bibliotecario, que en base a una ficha que completábamos, ¿no es cierto?, nos traía la bibliografía correspondiente. Bueno, hoy la búsqueda que vamos a hacer en PubMed, vamos a ver que la base de datos, la biblioteca, es Medline, ¿sí? Que es base de datos, es National Library of Medicine, como veremos luego después. La Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos, también llamado Medline, ¿ok? El buscador, la persona que nos va a buscar, en este caso va a ser un motor de búsqueda que se llama PubMed. O sea que Medline es la biblioteca, la Librería Nacional de Medicina, y PubMed es el buscador. PubMed incluye el Medline, el PubMed Central y otros. Y ahora, ¿cómo le ordenamos al PubMed que nos busque lo que nosotros queremos encontrar? Para eso necesitamos saber en el tesauro las palabras clave, encontrar los MEIS, los DEX en español. Esos MEIS, ¿sí?, que son los encabezados médicos, vamos a ver ahora cómo lo realizamos. ¿Ok? Es sencillo, iremos a una página, que es la página del DEX, Descriptores en Ciencias de la Salud, que es Biblioteca Virtual en Salud. Aquí está la Biblioteca Virtual en Salud. Quizás al final les haga una demostración en la página de internet, si nos da el tiempo, si no lo veremos en la parte práctica. Y entonces aquí, donde dice consulta al DEX, esta página surge porque, en primer lugar, en Estados Unidos, entonces, y en Europa se crea en el idioma inglés, en PAC, los buscadores con MEIS.
pero en Latinoamérica no había nada. Entonces, la OPS, a través de la Biblioteca Virtual en Salud, crea los descriptores en ciencia de la salud para Latinoamérica, en español. Y acá podemos entonces hacer la búsqueda en lo que se llama la consulta al DEX. Nosotros colocamos, podemos buscarlo en inglés, en español o en portugués, y por defecto nos da en los tres idiomas la palabra en español que estamos buscando, automáticamente nos va a dar la respuesta, ¿sí? Nos dice que hay 19 términos, y el término que quizás aplica para nosotros es infant, ¿ok? Infant, en español lactante, y en portugués lactente, ¿ok? Sinónimos lactantes. Ahí está entonces, ya tengo mi palabra clave en español y mi palabra clave en inglés, lactante, infant, ¿ok? Muy bien. Igual buscaré para fórmula infantil, para fórmulas infantiles, es infant fórmula. Ya tengo mis dos palabras, infant de población, mi exposición infant fórmula. Me falta entonces mi outcome, asma. Español asma, inglés asma. Y ya encontré mis palabras clave, mis tres palabras clave en inglés. ¿Ok? Muy bien. Ahora entonces me dirijo a PubMed, ¿sí? Y selecciono aquí, no selecciono PubMed, sino selecciono Mesh. También les voy a mostrar ahora al final. Al seleccionar en Mesh, pongo cada una de mis palabras, una por una, pongo infant, me aparecen varias opciones, quizás sea esta, selecciono infant, hay infant fórmula también, y hay asma. Y cada una tiene su definición. Dice que infante es un niño entre 1 y 23 meses de edad. Fórmula, que es nutrición de infantes, que son sustitutos a la lactancia materna. Y acá dice asma, ¿no? Da la definición de asma. Si la definición coincide con lo que yo estoy buscando, ese es el mesh que yo estoy buscando para mi búsqueda. Entonces, fíjense cómo pasé de mi población, lactantes, en el DEX en español decía lactante y en el MESH es infant, exposición, lactancia con fórmula, fórmulas infantiles, fan fórmula en inglés, es el MESH, y mi outcome es asma y es asma en MESH. Entonces estoy avanzando ya con mis términos claves. Pero además de estos términos claves, ¿existirán otros términos sinónimos? Sí, pueden haber otros términos. Por ejemplo, entonces acá, cuando yo busco la palabra asma, voy a encontrar aquí lo que se llama entry terms, los enters o sinónimos. Por ejemplo, asmas, bronquial asma, asma, bronquial. Entonces son los entry terms que yo puedo encontrar. ¿Okay? Igual para fórmulas, también hay fórmula infant, fórmulas infant, infant fórmulas, fórmulas baby, etc. ¿Okay? Entonces ahí está. En conclusión, ya tengo mi mesh y ya tengo mis entry terms. Infant fórmula, y estoy construyendo mi tabla, que ustedes harán esto después para otro ejemplo y al final harán para su propia búsqueda. Muy bien, ya tengo mis mesh, tengo mis DEX en español, tengo mis mesh en inglés y tengo mis entry terms o sinónimos para mi búsqueda. Muy bien, ahí está. Lo que debo hacer es copiar primero el mesh y después el entry term, en otros términos, ¿sí? Mesh primero y luego los entry term. El mesh primero, igual que el que teníamos antes acá, y después los entry term, ¿ok? Muy bien, avanzamos. Ya tengo entonces, y puedo usar este truco que se llama truncamiento. La palabra asterisco es un truncamiento que yo puedo utilizar. Significa que todo lo que viene después de infant truncado, infants, infantens, etcétera, lo va a buscar automáticamente. Yo puedo usar este recurso que se llama truncamiento, ¿ok? Infant fórmula también lo voy a truncar para que todo lo que venga después también lo pueda buscar. Baby fórmula truncado, fórmula supplements truncado y asma truncado. ¿Para qué estoy usando eso? Para que todo lo que las palabras que sigan de infant y sean similares también los pueda buscar. Ok, fórmula supplementation. Ahora vamos al paso 5. El paso 5 tiene que ver con el etiquetado, ¿sí? ¿Cómo etiqueto? Es decir, ya tengo mis palabras clave, tengo mis mails, pero tengo que decirle dónde quiero que lo busque. Entonces, aquí en el mail automáticamente se pone esto entre comillas y entre corchetes se pone la palabra mesh. ¿Qué significa? Que en los artículos donde dice keyword o mesh,
Todo lo que tenga que ver con infant fórmula o con asma, quiero que los busque. Pero no solo quiero que lo busque como palabras clave, ¿veis? Sino que también quiero que lo busque infant truncado, corchete, TIAP. Recomendamos el TIAP, que significa título y abstract. Es decir, mi búsqueda lo va a buscar por palabras clave, por mails, pero también si la misma palabra está en el título o en el abstract, ese artículo lo va a seleccionar. Entonces, fíjense qué interesante son las etiquetas. El etiquetado más usado es el mail y el TIAP en general. Con eso podemos estar tranquilos que nuestra búsqueda va a ser completa. Si yo no pongo eso, va a buscar la palabra infant en cualquier parte del artículo e incluso puede haber discusión, pero que no sea el tema central en pacientes lactantes. Por lo tanto, debería estar como palabra clave o en el título o en el abstract, ¿ok? Y entonces completo TIAG para todos, además de mesh. Muy bien. ¿Puedo confirmar el truncamiento? Sí, puedo ir con infant fórmula TIAP truncado y para ver qué es lo que está buscando. En este caso se confirma eso. Paso 6. Unión con operadores booleanos. Entonces, hay 3 operadores booleanos que debemos recordar, ¿sí? Para unir la síntesis de la búsqueda sistemática, existe el AND, el OR y el NOT. El AND, como ven aquí en el gráfico, recupera las referencias que incluyan ambos términos. Si yo digo obesidad y cáncer de mama, va a buscar las que tengan obesidad más cáncer de mama, o sea, la fusión de las dos. No va a buscar solamente obesidad sola o cáncer de mama solo. Va a buscar la intersección de las dos. Eso es AND. Cuando yo busco mi población, AND, mi exposición, AND, mi outcome, entonces uso el conector, el operador booleano AND, ¿sí? Pero cuando yo busco infants, etcétera, deberé usar generalmente el operador booleano OR. El operador booleano OR recupera las referencias que incluyan cualquiera de los términos o los dos a la vez. Obesidad solo, todo lo de obesidad solo. Cáncer de mama, todo cáncer de mama. O que digan obesidad y cáncer de mama. Eso es OR. Por eso es que los entry terms, los sinónimos, aquí dentro de cada grupo, los sinónimos van a ser usados con OR. Y después, cuando yo quiero unir población, AND, exposición, AND, outcome, voy a usar el AND, ¿ok? Entonces, tenemos el OR cuando recupera uno o los dos juntos. Las referencias que incluyan cualquiera de los términos o los dos a la vez. Ahora, el NOT recupera las referencias en las que aparece solo el primer término. Obesidad, pero no cáncer de mama. Obesidad solamente, sin cáncer de mama. No va a haber ninguna referencia a cáncer de mama, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, estos son los 3 operadores booleanos que deberíamos recordar y vamos a utilizarlos. Sugiero profundizar la lectura con los suplementos que tienen en la plataforma. Ok, ya hasta aquí hemos llegado. Entonces, ahora sí, como tenemos 2 términos, tenemos sinónimos, infant, mesh, infant, truncamiento, tía, voy a sumarle el operador booleano OR, porque yo quiero que sea o infant or infant, o sea, que esté acá o esté acá. No AND, sino o este, ¿ok? Son sinónimos. La exposición, todo lo que sean sinónimos o entry term, lo voy a unir con OR. En el outcome también asma mesh o arma TIAC, esto o esto en la búsqueda. Eso es lo que le estoy ordenando al sistema, al buscador. Finalmente, viene la última parte que tiene que ver con la búsqueda avanzada en PubMed, ¿sí? En la Librería Nacional de Medicina, PubMed de los Estados Unidos. Entonces, para la búsqueda avanzada en PubMed, yo debo seleccionar aquí, cuando ustedes entran a PubMed, acá abajo dice avanzado o advanced. Entonces, dan un clic en avanzado y automáticamente se abre esta ventana, ¿sí? Se abre esta ventana. Entonces, ahí ustedes van a poder colocar toda su población, lo colocan en el primer punto. Copian lo que hemos visto acá, copian esta parte, ¿sí? Copian esta parte de acá y lo ponen en población, ¿ok? Copian la segunda parte que es exposición, todo esto de acá, deben copiarlo completamente y lo colocan en el segundo casillero. Automáticamente se abre el tercero y colocan entonces la exposición, outcome.
exposición, perdón, la respuesta o el desenlace, el resultado. Y ahí entonces tienen los 3 puntos. Una vez que ustedes tienen esta sintaxis, que es esta que está acá arriba, ustedes tienen la sintaxis de su búsqueda sistemática. Esa sintaxis puede replicar cualquier investigador en cualquier lugar del planeta. ¿Ok? Eso demuestra que su búsqueda es científica, es sistemática, es ordenada, es exhaustiva, tiene criterios de pertinencia, está actualizada. ¿Ok? Y luego después le doy clic en Search, o sea, buscar. Cuando le doy clic en buscar, me sale que tengo 71 artículos y están para que empiece a mirar uno por uno. ¿Ok? Uno por uno los artículos correspondientes y ver cuál de ellos es el que es pertinente para mi trabajo de investigación. Entonces tenemos la certeza de que prácticamente hemos hecho la búsqueda sistemática. ¿Ok? Muy bien. Voy a mostrarles, vamos a dejar de compartir acá. Voy a mostrarles eh, a ver, una búsqueda. Ok. Queda todavía unos minutos. ¿Se está escuchando bien? A ver, por favor, respondan si se está escuchando bien. Gracias, María Angélica. Gracias, Anthony. Se escucha bien. Gracias, María Elena. Perfecto. Gracias, Elisa. Muy bien. Entonces, voy a compartir mi pantalla para mostrarles dónde debemos buscar. A ver, vamos a ir acá. Ok. Entonces voy a compartir el Google. ¿Se está viendo el Google? Respondan con el audio. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Genial. Sí, doctor. Estamos en el Google, gracias, estamos en el Google entonces, que es el motor de búsqueda, uno de los más usados. Podrían usar otro, pero bueno, vamos a probar con el Google, ¿no? Ustedes acá, si le ponen Google Académico, entonces automáticamente van a poder entrar al Google Scholar, ¿ok? El Google Académico también es un lugar para hacer búsquedas. Ustedes van a poder hacer búsquedas aquí de lo que ustedes consideren. Por ejemplo, a ver, vamos a poner obesidad y cáncer de mama. Solamente voy a poner ese ejemplo. Y entonces automáticamente les va a salir en PDF, ya dentro de Google Scholar, solamente documentos académicos. Por ejemplo, dieta, obesidad y sedentarismo con factores de riesgo para cáncer de mama, frecuencia de factores de riesgo en cáncer de mama, obesidad y su implicación en el cáncer de mama, obesidad y su implicación en el cáncer de mama, sedentarismo, y ahí están cantidad de artículos, ¿no? Hay una gran cantidad de artículos aquí. Ustedes aquí pueden afinar su búsqueda en búsqueda avanzada, ¿sí? Supónganse que quieren obesidad y cáncer de mama, qué sé yo, podríamos decir mujeres latinas, por ejemplo. A ver si lo busca. Bajó a 463 resultados, ¿ven? Obesidad y cáncer de mama, pero ya ahora, bueno, ahí está incluso algunas de las publicaciones nuestras, ¿no es cierto? Y ahí ustedes van a poder encontrar ya cáncer de mama, pero ya dirigido a mujeres latinas, ¿sí? Solamente quiero del año 2020, entonces vamos a ver si solamente pongo año 2020 van a ver 11 resultados. Ok, Google Scholar. De paso, en el Google Scholar ustedes pueden buscar también, ¿sí? A sus profesores, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar allí y van a poder encontrar el perfil de publicaciones de las diferentes personas que ustedes puedan buscar. Entonces, esto es importante también como para buscar investigadores y qué están haciendo en investigación. Ok, vamos a ir nuevamente al Google. Además del Google Scholar, el lugar que ustedes deben frecuentar es el DEX. Por la palabra DEX y les va a salir descriptores en ciencias de la salud, ¿sí? Y vamos a ir a esa página del DEX, como ya les explicaba antes, esta es la página del DEX, BBS, Brasil, porque en Latinoamérica el epicentro del DEX está en Brasil. La Biblioteca Virtual en Salud, que de paso nuestra revista de la Facultad de Medicina Humana está indexada en LILACS BBS y forma parte de la colección de la OMS OPS. Ok, aquí en consulta al DEX, vamos a ir en consulta al DEX, como les expliqué antes, y ahí tienen entonces la consulta por palabra, ¿ok? Por palabra que ustedes quieran.
Aquí seleccionan si tienen la palabra en inglés que ya la conocen o en español. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar la palabra obesidad, nada más como un ejemplo. Entonces, me sale 10 sinónimos, pero acá van a ver, me sale la primera palabra, obesity en inglés, obesidad en español y obesidade en portugués. Entonces, ustedes ahí tienen para recorrer y para buscar. Como ya les dije, este tesauros, que es en español, nos sirve para obtener la búsqueda en inglés. Por ejemplo, lactante, lactante, a ver, lactante, Child Development, desarrollo infantil, servicios de salud, tiene 19 búsquedas. Entonces ahí ustedes tienen, acá está, lactante, este es el que yo estoy buscando, ¿no? Lactante, niño entre 1 y 23 meses de edad. Ahí está, infant, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Ahora, estas consultas que ustedes tienen que hacer acá es un proceso iterativo, es un proceso iterativo. Significa que es de ensayo-error. Hay un grupo de científicos a nivel mundial que clasifican cada tema según una palabra clave. Y esa palabra clave tenemos que buscarla hasta encontrarla. ¿Cómo se busca y se encuentra? Con la lectura, con los artículos, con los libros, con las conferencias. Ahí está la palabra clave. ¿Ok? Entonces, supóngase que ya hemos buscado acá y vamos a hacer otra búsqueda. Vamos a ir ahora entonces a el buscador que mencionábamos. ¿Sí? Vamos a ir al PubMed. Ok, entonces vamos a la página principal de PubMed, ¿sí? Y ya estamos en la página principal, ¿ok? Ahí está la página principal. Aquí van a seleccionar la palabra mesh, porque vamos a buscar según los mesh, ¿sí? Ahí está la búsqueda que les mostré, ¿sí? Ahí está la búsqueda que les mostré entonces, y aquí está info. Recuerden que tienen que buscar mesh, no PubMed, mesh. Estamos buscando por palabras clave, no una búsqueda sencilla de una con otra palabra, es una búsqueda sistemática, búsqueda sistemática. Yo veo aquí varios sinónimos, infandex, mortalidad infantil, etcétera, bajo peso al nacer, fórmula infantil, bueno, busco esta, ¿no? Doy clic ahí en infant y ¿qué voy a encontrar? La definición en inglés, igual puedo por default puedo ponerlo en español, ustedes pueden leerlo en español o en inglés. Y aquí podrían marcar, si ustedes están buscando, por ejemplo, mortalidad, podrían marcar mortalidad, podrían marcar tratamiento, podrían marcar epidemiología como subtemas de búsqueda. Infant es el mesh, pero también hay subheadings, o sea, subtemas de búsqueda, ¿ok? Y ahí entonces vamos a tener que los entry term, como decíamos, aquí está infant. Estos son los sinónimos que vamos a utilizar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo hacemos esa búsqueda en Mesh, ¿ok? Ahora vamos a ver si podemos hacer la búsqueda avanzada, ¿ok? Vamos a hacer la búsqueda avanzada. Ok. Muy bien. Vengo acá. Ya estamos en el Mesh. Y entonces tienen que buscar esto, que es búsqueda avanzada, ya como PubMed, ya no como Mesh, sino búsqueda avanzada. Le dan clic en búsqueda avanzada. Una vez que han completado ustedes sus 6 pasos, vamos a esta página en la que automáticamente sale AN. Si yo completo población, exposición, me va a salir un tercero para outcome, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tenía en la búsqueda avanzada, voy a copiar nada más de la diapositiva que yo tenía antes para que ustedes vean cómo automáticamente se produce esa búsqueda. ¿Okay? A ver, estamos acá. Sí están viendo la pantalla del PubMed, ¿verdad? Todo lo que estaba en población, acabo de copiarlo acá, del PowerPoint que les mostré, ¿ok? Todo lo que estaba en población. Ahora estoy copiando la parte de exposición, la parte de exposición. No lo pueden ver porque si yo paso de una pantalla a otra, ustedes no lo van a poder, entonces solamente se los voy a mostrar luego después. Automáticamente se abrió la tercera, que es para el outcome.
copio la parte de outcome, copio todo, incluido las comillas, tengo que tener cuidado de no tener ningún error, muy importante. Y ahora entonces, que ya que mi búsqueda, voy a pegar aquí la parte de outcome. Supóngase que ustedes ya terminaron, ¿no? Ya terminaron su tabla y llegaron a esta sintaxis. Infant mesh or infant TIAC, infant formula mesh or infant formula TIAC or baby formula truncado TIAC or formula supplementation, etc. Asthma mesh or asthma TIAC. Muy bien. Esta sintaxis está acá, si ustedes ven. Ustedes pueden copiar esa sintaxis y es la evidencia final de que ustedes han hecho su trabajo. Le dan clic en buscar. Y entonces me aparece las 78 búsquedas. 78 búsquedas. Fíjense, ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, todo lo que nosotros estábamos buscando, ¿sí? Lactancia materna, todo lo que yo quería, y ahora tengo que ir artículo por artículo mirándolo, ¿no? También aquí el PubMed tiene filtros que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Si yo quisiera nada más de los últimos 5 años, por ejemplo, mi búsqueda dice 78 artículos, yo solamente quiero de los últimos 5 años, es probable que se reduzca. Se redujo a 27, ¿sí? Supóngase que yo solamente quiero los que son clinical trial o los que son review nada más, los que son review o clinical trial, o puedo personalizarlo, pero supóngase que yo solamente quiero que sean review. A ver, ¿cuántos me quedan? De los últimos 5 años, solamente reviews. Me quedan 8 artículos que son revisiones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos filtros y los que son free full text, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están. Aunque yo aconsejo que busquen todos los artículos, que identifiquen el DOI, es muy importante. Voy a abrir un artículo nada más para mirar esto, ya para terminar la clase de hoy. Aquí tenemos el artículo Early Life Good Microbioma, la importancia de los factores infantiles y maternos en el establishment, dice, ¿no? Ok. Aquí está el DOI. ¿Ven? Aquí está el DOI. Cuando lo pasamos al cursor se pone en azul. Con el botón derecho debemos copiar la dirección del vínculo. Cuando ustedes copien sus referencias, copien también la dirección del vínculo. ¿Ok? Y con ese DOI yo puedo automáticamente, el DOI es el identificador objetivo digital. Yo solamente puedo mandar el DOI por WhatsApp, que ustedes ya van a encontrar el artículo correspondiente. Y es probable que pueda estar también el artículo full text. Aquí está la revista Nutrition in Clinical Practice, está el abstract y no está el full text, probablemente porque sea una revista de suscripción, pero existen otra cantidad de recursos para poder encontrarlo. Fue publicado el 24 de abril y aquí está el DOI. Ustedes deben copiar siempre ese DOI, muy importante, ¿ok? Con el DOI podemos hacer la búsqueda por otra vía y encontrar la manera de tener el PDF completo del artículo y bajarlo en mi carpeta de mi búsqueda, o mejor aún, en los gestores bibliográficos, que ya veremos eso en una próxima clase. ¿Okay? Muy bien, entonces, de esta manera vamos a completar lo que se llama esta primera clase, que es la búsqueda sistemática de información bibliográfica, que es fundamental en la investigación científica. Ya hemos visto que la búsqueda bibliográfica forma parte de todo el proceso, de todo el ciclo de investigación. Desde que empezamos con la idea, con la pregunta, con el problema, con los objetivos, con la hipótesis, con el diseño, con la población, con los resultados, hasta un día antes de sustentar debemos seguir buscando la bibliografía y no termina hasta que publiquemos los resultados. Así que bueno, esta es la clase de revisión sistemática que tenemos para todos ustedes, de tal manera que podamos aplicarlo ahora en la parte práctica. Vamos a poner en práctica estos conocimientos. Muy bien, tenemos la oportunidad de alguna pregunta, algún comentario, antes de cerrar la clase del día de hoy. Laisa, adelante Laisa. Doctor, no me quedó bien claro en la parte de asignación de etiquetas cuando usted puso el TIAP. ¿Qué cosa es el TIAP? Ok, el TIAP tiene dos componentes, el TIP, que es de título, y el AB, que es de abstract.
Entonces, cuando yo le digo TIAP, al buscador, al motor de búsqueda, le estoy diciendo, busca esta palabra en el título, si forma parte del título, o si está en el abstract, en el resumen. Puede ser que no esté como keyword, porque las revistas solo permiten 3 a 5 keywords, y es probable que justo el keyword que yo estoy buscando no está como keyword, sí puede estar esa palabra como título o como abstract. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Que yo puedo buscar por palabra clave, por título o en el abstract. Si la palabra que yo busco está en el título, en el abstract o como palabra clave, el buscador lo va a detectar y me lo va a informar. Me va a incluir dentro de mi búsqueda. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien, entonces de esta manera cerramos esta presentación el día de hoy, el teórico. Los animo a que avancen con sus pendientes. Avancen con sus pendientes. Tenemos tareas pendientes, tenemos fichas prácticas, tenemos plantillas, le estamos dando herramientas. Finalmente, tienen todas las posibilidades para desarrollar su proyecto, completar su proyecto y, por supuesto, lo más importante, desarrollar competencias prácticas para su vida profesional. Será hasta la semana próxima. Mucho gusto. Buenas tardes. Saludos para todos. Hasta la próxima clase. Gracias, gracias a todos. Gracias, Brice, Anthony, Gracias, Kelly. doctor. Hasta luego. Gracias, Elisa. Gracias a todos. Renzo, María, Ítalo. Gracias, Alejandro. Gracias, Horacio, Helen, Juan Carlos.